Para cerrar el tema definitivamente, nos queda hablar solamente de un juego de 1991, lanzado también por Konami, llamado Yume Penguin Monogatari, que puede traducirse como la historia del pingüino de ensueño, y solamente se lanzó para la consola Famicom. Este es un cambio completo del juego, ya que pertenece al género de plataformas y shooter en horizontal. Yo lo entiendo como una secuela, pero más bien es como una continuación espiritual, porque si bien son los mismos personajes, ahora el pingüino se llama distinto y la historia es bastante diferente. En este juego, Pentaru se llama solamente Penta, y la princesa Penko se llama igual, pero ya no parece ostentar el título de princesa. Al parecer, Penko se dejó estar y ahora es obeso, ante lo cual su novia le dice que no le gustan las personas gordas y lo va a dejar por un pingüino llamado Ginji, el cual sabemos que es malvado porque lleva galera y anteojos negros, obviamente. Esto se lo dice en la cara al pobre Penta, mientras Ginji se ríe maliciosamente a un costado. Pero la ex princesa, para echarle más sal a la herida, le dice que si realmente la ama, debería adelgazar e ir por ella, ante lo cual, como Penta no tiene nada de amor propio, decide hacer caso a estas palabras e ir tras su amada. Encima la muy tóxica decide animarlo y darle falsas esperanzas, o sea, decidite loca. O al menos eso creo que dice el manual, el cual, por cierto, se ve tierno más allá de la cruel premisa de la historia. El juego en cuestión es bastante breve, cuenta con solo 6 escenarios que incluyen un bosque, el cielo, donde el juego se convierte en un shooter al estilo Darius, una torre de decoración que parece hecha de galletitas o torta, un desierto con temática egipcia, el mar que está centrado en una isla pirata y la Antártida que no podía faltar. Para superar cada escenario hay un tiempo límite y los mismos están llenos de enemigos que intentan arrojarnos comida para que engordemos cada vez más y así nuestra ex no nos quiera, que en realidad sería lo normal. Y estos van desde pájaros, peces, pingüinos ninja, mariquitas, chanchos voladores, fantasmas, samuráis, medusas, que más bien parecen calamares, gorilas y otros que no tengo ni idea de qué son y el manual no es de mucha ayuda. Además hay mini jefes al final de cada escenario, que son un cerdo volador gigante que dispara cerdos, medio turbio si lo pensás bien, un hombre de crema, creo, al que hay que apagarle las velas que tiene en la cabeza y explota, un pájaro gigante que tiene 3 transformaciones y un pingüino pirata que tira barriles. Y bueno, está el jefe final, que es el mismo Ginji, que tiene una nave con puños gigantes. Para atacar a los enemigos tenemos 3 formas, que son determinadas por el gordómetro que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Si estamos obesos, nos movemos muy lento y solamente podemos hacer un panzazo asesino. Si estamos más delgados, podemos patear, pero seguimos siendo muy lentos y el alcance de este ataque es muy pequeño. Finalmente, si estamos bien flacos, tenemos un grito que mata a los malos diciendo "Po" o algo así. Hay algunos ítems dispersos por los escenarios que nos pueden ayudar, como esta M que nos hace invencibles por un rato, una letra A que elimina a todos los enemigos en la pantalla y la H que nos da la capacidad de volar o bien misiles. Además, hay relojes que nos dan más tiempo y unas bebidas adelgazantes de 2 colores diferentes que nos ayudan a bajar la panza un par de barras, dependiendo de cuál sea el color que tomemos, que también las obtenemos por derrotar enemigos. Al final de cada nivel hay un teléfono por el cual el pingüino se comunica con su ex, que claramente está en la casa de su nuevo amante, o sea, dale Penta, date cuenta amigo. Y esta lo califica en base al peso que perdió. Si perdió lo suficiente, le dice muy bien, seguí así, te quiero mucho. Pero si seguís pasado de peso, te insulta diciendo que sos un gordo fracasado más o menos. Y esto es el equivalente a hacer game over.
Además, spoiler alert, en la batalla final, si logramos vencer al pata de lana, qué expresión más vieja, si no estamos en forma, la tóxica igual nos rechaza, pero si estamos flacos y bonitos, nos quedamos con la chica y ganamos el juego. Aunque yo me pregunto, ¿ganamos el juego? Bueno, eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Para terminar, los gráficos son coloridos muy típicos de Konami y también los sonidos y los temas están bien logrados y suenan muy típicos de Konami. Casi me atrevo a decir que siempre suenan más o menos igual, pero bueno. Y no hay mucho para decir sobre los controles, solamente tenemos los direccionales para movernos, un botón de salto y un botón de ataque. Y cuando estamos gordos, estos se sienten un poco más difícil de manipular, pero cuando adelgazamos la cosa mejora mucho, aunque no tanto realmente. Aún así, creo que cumplen bastante bien su cometido. En fin, en términos generales, es un juego bastante divertido y entretenido. Lamentablemente no es muy conocido por ser exclusivo en Japón y probablemente a muchos no le hubiera gustado por sentirse identificado, ¿no? Para finalizar por completo y cerrar toda esta saga, tengo que admitir que los 3 juegos me parecieron súper entretenidos de igual manera. En lo personal no tenía ni idea de la existencia del segundo y el tercero, pero aún así no tengo ningún problema en recomendar cualquiera de los 3, aunque sinceramente puede que mi favorito sea el segundo por todo lo que mencioné. En Japón, el personaje de Penta o Pentaru fue bastante famoso, llegando inclusive a tener su propio manga, mucha merchandising a su nombre e inspirando inclusive un anime o anime de 1985 llamado Penguin's Memory. Y apareciendo inclusive en otras sagas de videojuegos como por ejemplo Parodius de 1990. En términos generales podríamos decir que la saga del Pingüinito es una serie muy entretenida y sólida de videojuegos que podrías tomar cualquier día y sacarle unas cuantas horas de entretenimiento sin sentir ninguna clase de remordimiento.